¿Te has parado a pensar alguna vez por qué, incluso intentando ser fuerte todo el tiempo, sigues sintiendo un vacío interior que nada puede llenar? Quizás estés viendo este video en medio del agotamiento, la culpa, el miedo o incluso la sensación de no ser suficiente para Dios. Y aquí es precisamente donde mucha gente se equivoca, porque creen que primero necesitan arreglarse a sí mismos, cambiarlo todo, mejorar su comportamiento, organizar sus vidas, y solo entonces acercarse a Dios. Pero la verdad es mucho más profunda, liberadora y poderosa de lo que te han dicho. Jesús te acepta como eres ahora, no como te gustaría ser, no como la gente espera que seas, sino exactamente como eres en este momento. Quizás te sientas distante, imperfecto, manchado por errores del pasado o incluso espiritualmente frío. Aún así, Jesús te mira con amor, gracia y misericordia. Él no te llama a una etapa de perfección, te llama a un lugar de entrega. Cuando entregas tu vida a Dios, no eres tú quien cambia todo solo. Es Dios quien comienza a transformar cada área de tu vida, por dentro y por fuera. Dios no rechaza a quienes llegan quebrantados, los restaura. Dios no abandona a quienes están confundidos, los guía. Dios no se aleja de quienes han caído, los levanta. Mucha gente está cansada de la religión, las reglas y los juicios, pero aún tiene sed de Dios. Y quizás tú seas una de ellas. La buena noticia es que Jesús no es una carga, es descanso. No exige máscaras, pide verdad. No espera una mejor versión de ti, espera tu corazón. Cuando decides entregar tu vida a Dios, algo comienza a moverse en el mundo espiritual, aunque aún no lo percibas en el mundo natural. Dios cambia los pensamientos, sana las heridas, restaura la fe, renueva las fuerzas y devuelve el sentido a la vida. Si este mensaje te llega, no es casualidad. Hay un llamado ahora mismo, una invitación silenciosa pero poderosa. Dios te llama a acercarte a una verdadera entrega, a un verdadero nuevo comienzo. Y quizás al escuchar esto, algo ya se esté despertando en ti, porque en la siguiente parte comprenderás por qué Dios elige precisamente a personas imperfectas para hacer cosas extraordinarias, y qué sucede cuando decides no resistirte más a este llamado. Si deseas aceptar a Jesús como tu Salvador, escribe en los comentarios: acepto a Jesús como el único Señor y Salvador de mi vida. Quizás te preguntes por qué Dios insiste en alguien como tú, con tantos defectos, errores recurrentes e historias que ni siquiera te gusta recordar. Y ahí es donde el propósito empieza a aclararse. Dios nunca trabajó con personas perfectas, siempre eligió a personas disponibles, personas rotas, improbables, desacreditadas, pero con un corazón dispuesto a escuchar. Cuando Jesús te acepta como eres, no es porque ignore tus errores, sino porque ve lo que nadie más puede ver, el potencial que solo se revela tras la entrega. La Biblia está llena de ejemplos de personas que no parecían calificadas a los ojos humanos, pero que se transformaron profundamente cuando decidieron entregar sus vidas a Dios. Personas que tenían miedo, un pasado difícil, sentían culpa, vergüenza, dudas e incluso ira. Sin embargo, Dios entró en sus vidas y lo cambió todo, y continúa haciéndolo hoy. Dios no te llama porque seas fuerte, te llama porque en tu debilidad su poder se manifiesta. Jesús no espera que lo entiendas todo ahora, solo te pide un paso de fe. Quizás has intentado controlarlo todo solo, cargando con cargas que no te correspondían, librando batallas sin fuerzas. Pero cuando te rindes, cuando verdaderamente entregas tu vida a Dios, algo empieza a cambiar. La paz reemplaza la ansiedad, la esperanza vence el miedo, la fe nace donde antes solo existía la duda. Esto no sucede de la noche a la mañana, sino que surge de adentro hacia afuera. Dios obra en lo invisible antes de transformar lo visible. Hay una gran diferencia entre conocer quién es Jesús y vivir en una relación con Él. La religión enseña reglas, pero Jesús enseña rendición. La religión señala errores, pero Jesús ofrece perdón. La religión exige un cambio inmediato, pero Dios transforma a su debido tiempo. Cuando aceptas este amor, cuando decides confiar, incluso sin comprenderlo todo, tu vida comienza a alinearse con el propósito de Dios. Si sientes algo diferente ahora mismo,
inquietud, opresión en el pecho o incluso ganas de llorar sin saber por qué, no es debilidad, es Dios tocando áreas que estaban latentes. Él está rompiendo la resistencia, derribando muros internos, preparándote para algo mayor. Y en la siguiente parte, descubrirás qué es lo que realmente impide que muchas personas experimenten esta transformación completa y cómo dar el paso más importante para permitir que Dios tome el control de tu vida. Hay algo que impide a muchas personas experimentar todo lo que Dios tiene preparado, y casi nunca es externo, sino interno. No son las circunstancias, ni las personas, ni el pasado. La mayoría de las veces es el miedo a perder el control, miedo a volver a decepcionarse, miedo a rendirse y frustrarse, miedo a confiar en Dios y no saber qué sucederá después. Y este miedo crea barreras invisibles que alejan el corazón de aquello que más puede transformarlo. Jesús te acepta como eres, pero te invita a no permanecer igual. Cuando entregas tu vida a Dios, no se trata de perder quién eres, sino de descubrir finalmente quién siempre debiste ser. Mucha gente se resiste porque cree que seguir a Jesús significa renunciar a la alegría, los sueños y la libertad. Pero la verdad es todo lo contrario. Dios no quita, ajusta. Dios no limita, dirige. Dios no destruye los sueños, los purifica y los reajusta con el propósito correcto. Y mientras intentas mantenerlo todo bajo control, tu corazón se cansará y tu alma se sentirá pesada. Quizás ya has orado por cambio, paz, respuestas, pero nunca has entregado el control por completo. Entregar tu vida a Dios no es solo hablar, es confiar, es dejar que Dios entre en las áreas que escondes, en los dolores que nadie ve, en los pensamientos que evitas. Jesús no fuerza su entrada, llama a la puerta, espera una decisión, aunque sea pequeña, aunque venga con miedo. Dios obra con pasos sinceros, no con perfección. Mucha gente cree que necesita sentir algo extraordinario para decidir, pero la fe no empieza con el sentimiento, empieza con la elección. Elegir confiar cuando aún duele, elegir obedecer cuando aún no entiendes, elegir rendirte cuando todo en tu interior quiere mantener el control. Y es en este punto que la transformación se profundiza. Dios empieza a sanar viejas heridas, a romper patrones repetidos, a cambiar tu forma de ver la vida y a ti mismo. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Algo se está construyendo ahora. Una decisión está madurando en tu corazón. Quizás aún no sepas cómo, cuándo, ni de qué manera cambiará todo, pero en la siguiente parte comprenderás el paso práctico que activa esta transformación espiritual y cómo permitir que Dios ocupe el lugar que siempre ha sido suyo en tu vida. Llega un momento en que ya no puedes posponerlo, un momento en que el corazón comprende incluso antes que la mente. El paso que activa la transformación espiritual no es complicado, pero sí profundo. La decisión. Decidir entregar la vida a Dios cada día, incluso cuando las emociones fluctúan, incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Mucha gente piensa que entregar la vida a Dios es algo que ocurre una sola vez, pero en realidad es un proceso continuo de entrega, confianza y obediencia. Es en este punto donde Jesús comienza a ocupar el centro y todo a nuestro alrededor comienza a reorganizarse. Cuando decides dejar a Dios al mando, algo cambia en tu forma de reaccionar, pensar y elegir. Empiezas a buscar la presencia de Dios antes de buscar respuestas. La oración deja de ser solo una petición y se convierte en una relación. La palabra deja de ser un libro lejano y se convierte en guía diaria. Dios empieza a moldear tu carácter, a ajustar tus actitudes y a alinear tus pasos con lo que planeó desde el principio. No es instantáneo, pero es real. Y cada pequeño sí genera un avance invisible que, con el tiempo, se hace visible. Quizás estés esperando sentirte listo, pero Dios nunca pidió preparación, sino rendición. Jesús nunca llamó a personas preparadas, sino a quienes aceptaron el llamado. Y al caminar con Dios, Él fortalecerá tu fe, sanará tus áreas sensibles y te dará discernimiento para reconocer qué debe permanecer y qué debe dejarse atrás. Entregar tu vida a Dios también es aprender a confiar en los procesos, incluso cuando son silenciosos.
Hay un poder inmenso en reconocer que no puedes solo. Cuando te rindes, el peso disminuye, la culpa pierde su poder y la esperanza comienza a crecer. Dios no obra con prisas, obra en el momento oportuno. Y su tiempo siempre es perfecto, incluso cuando no lo parece. Si sientes que algo necesita cambiar, es porque Dios ya está trabajando en ello incluso antes de la decisión final. Y quizás ahora te preguntes, ¿qué hacer a partir de ahora? ¿Cómo mantener vivo este compromiso en tu vida diaria? ¿Cómo no caer en los mismos patrones? ¿Y cómo mantenerte firme ante los desafíos? En la siguiente parte, descubrirás cómo fortalecer esta decisión, nutrir tu fe a diario y mantenerte conectado con Dios, incluso en medio de las dificultades, porque ahí es donde realmente se arraiga la transformación. Hay una advertencia espiritual que ya no se puede ignorar. Las señales son cada vez más claras, los tiempos avanzan y permanecer espiritualmente desinformados es un riesgo que muchos corren sin darse cuenta. Jesús nunca nos pidió que viviéramos distraídos, nos llamó a velar, discernir y estar atentos al fin de los tiempos. Mantenerse espiritualmente informado no es miedo, es preparación, no es pánico, es sabiduría. Cuanto más acelera el mundo, más urgente se vuelve estar conectado con la verdad, con la palabra y con lo que Dios revela en este tiempo. Muchas personas viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo, posponiendo decisiones espirituales, ignorando señales y reprimiendo el llamado. Pero la Biblia deja claro que llegará un momento en que ya no será posible elegir. Por lo tanto, es esencial permanecer atento, nutrido espiritualmente y bien guiado. Y precisamente por eso existe este canal, para brindar mensajes, advertencias, enseñanzas y guía que despiertan, fortalecen y preparan. Cada contenido aquí es un recordatorio de que tu vida espiritual debe ser una prioridad ahora, no después. Si este mensaje te está abriendo los ojos, no lo tomes como algo trivial. Es urgente tomar una postura, es una advertencia para permanecer firmes y es responsabilidad difundir la verdad. Al darle me gusta a este video, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan despertar. Al suscribirte al canal, eliges vivir constantemente informado, fortalecido y alineado con lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. No se trata solo de un video, se trata de vigilancia espiritual. No se trata solo de contenido, se trata de preparación. Activa este compromiso ahora, porque los eventos venideros requerirán fe, discernimiento y constancia. Y en el próximo mensaje, comprenderás por qué muchos se dejan engañar por distracciones sutiles y cómo mantenerte firme cuando todo a tu alrededor intenta alejarte de la verdad. Porque una de las estrategias más sutiles de nuestro tiempo es la distracción. Mientras muchos esperan señales grandiosas y visibles, el distanciamiento comienza con pequeñas concesiones diarias, falta de vigilancia y la ausencia de contenido que fortalezca la fe y mantenga la mente alineada con la verdad. Jesús advirtió que en los últimos días, incluso los elegidos podrían ser engañados si no estaban atentos. Y esto no sucede de repente, ocurre gradualmente, cuando la persona deja de nutrirse espiritualmente y comienza a vivir solo, reaccionando a lo que el mundo impone. Por eso, mantenerse conectado, informado y espiritualmente despierto es una necesidad urgente. No se trata de consumir cualquier mensaje, sino de buscar contenido que despierte, confronte y fortalezca. Contenido que nos recuerde que este mundo es fugaz, pero las decisiones espirituales son eternas. Cada vez que decides exponerte a la verdad, fortaleces tu fe y debilitas las trampas del engaño. Cada vez que ignoras este llamado, tu corazón se acostumbra a la superficialidad. Se está produciendo un movimiento, una separación silenciosa entre quienes están despiertos y quienes están distraídos. Y esta separación comienza ahora, en las decisiones que tomas a diario, lo que escuchas, lo que ves, lo que permites entrar en tu corazón. Dios está levantando personas vigilantes, firmes y bien posicionadas, que no comprometen la verdad ni se vuelven espiritualmente complacientes. Y permanecer en este camino requiere constancia, disciplina y dirección.
Por lo tanto, no trates este momento como algo común. Existe la responsabilidad espiritual de seguir aprendiendo, observando y fortaleciéndote. Cada mensaje aquí tiene un propósito de advertencia, preparación y alineación con los eventos finales. Y lo que viene después requerirá aún más discernimiento, porque en la siguiente parte comprenderás cómo identificar las falsas enseñanzas, reconocer las verdaderas señales espirituales y mantenerte firme cuando la presión aumente, sin perder la fe, sin confundirte y sin desviarte del camino que Dios te llama a seguir ahora. Y es precisamente en este escenario que la vigilancia espiritual deja de ser una opción para convertirse en una necesidad diaria. Porque cuanto más pasan los días, más sutiles se vuelven los engaños, más camuflados los mensajes que parecen ciertos, pero nos alejan del centro, que es Jesús. Muchos no se dan cuenta, pero la apatía espiritual casi siempre comienza cuando una persona deja de buscar, deja de escuchar la palabra, deja de alimentarse del contenido que despierta la fe y comienza a vivir solo en piloto automático. Jesús advirtió sobre el fin de los tiempos no para generar miedo, sino para despertar la conciencia, la preparación y una postura firme. Mantenerse espiritualmente informado significa permanecer sensible a la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Significa comprender que no todo mensaje reconfortante es edificante, ni toda palabra hermosa proviene del cielo. Por lo tanto, seguir las enseñanzas bíblicas, las advertencias proféticas y los mensajes alineados con la palabra es una forma de protección espiritual. Dios continúa hablando, continúa advirtiendo, continúa llamando a su pueblo al arrepentimiento, la entrega y la vigilancia. El problema es que muchos están demasiado ocupados para escuchar, demasiado distraídos para darse cuenta, demasiado cansados para observar. Cuando Jesús te acepta como eres, también te llama a crecer, madurar y permanecer firme. Entregar tu vida a Dios no es un punto final, es un nuevo comienzo. Y este comienzo exige constancia, exige decisiones diarias, exige elegir lo que entra en tu mente, tu corazón y tu espíritu. Los acontecimientos finales no llegan de repente, se construyen poco a poco a través de señales, cambios de comportamiento, confusión espiritual y la relativización de la verdad. Por lo tanto, estar preparado significa estar conectado, alineado y sensible al Espíritu Santo. Hay una urgencia espiritual en estos tiempos que ya no se puede ignorar. Ya no es posible vivir una fe superficial basada solo en emociones momentáneas. Dios llama a las personas a una fe firme, consciente y perseverante. Personas que comprenden los signos de los tiempos, que saben discernir lo que viene de Dios y lo que es una distracción. Personas que no comprometen la verdad, incluso cuando ésta confronta, desafía y exige cambios, porque es en este lugar donde la fe se fortalece verdaderamente. Y quizás ahora te estás dando cuenta de que muchas cosas que antes parecían normales ya no tienen sentido. Conversaciones, hábitos, contenido, entornos que drenan tu fe en lugar de fortalecerla. Esto no es casualidad, es un despertar de la sensibilidad espiritual. Dios empieza a perturbar precisamente para proteger, empieza a quitarte la comodidad precisamente para alinearte, y cuanto más te acercas a la verdad, más necesario se vuelve permanecer alerta, vigilante y bien informado. Por lo tanto, este espacio no es solo un canal, sino un punto de encuentro para quienes han decidido tomar en serio su vida espiritual, para quienes comprenden que estos últimos tiempos exigen más oración, más de la palabra, más discernimiento y menos distracción. Y al seguir estos mensajes, algo se está ajustando en tu interior, aunque aún no puedas explicarlo, porque Dios obra en capas, en el momento oportuno, preparándote para permanecer firme cuando muchos se rindan. Y ahora, cuéntame en los comentarios, ¿qué ha estado intentando distraer tu fe durante este tiempo? ¿Es el miedo, el ajetreo de la vida diaria, las dudas, el agotamiento o las presiones externas? Escribe solo una palabra, porque revela mucho más de lo que parece, y en la siguiente sección entenderás cómo superar estas distracciones espirituales y permanecer firme hasta el final,
incluso cuando todo a tu alrededor intente alejarte de tu propósito. Cuando identificas lo que intenta robarte la atención espiritual, empiezas a recuperar la autoridad sobre tu propia fe. Como nada se pierde de golpe, todo se enfría poco a poco. Primero la oración se acorta, luego se deja de lado la palabra, luego la sensibilidad espiritual disminuye, y cuando la persona se da cuenta, ya vive lejos de Dios, aún creyendo en Él. Por eso Jesús habló tanto de perseverar hasta el fin, de velar, de no dormir espiritualmente mientras el mundo se desvía. Esta advertencia nunca ha sido más relevante que ahora. Hay una batalla furiosa cada día por tu mente, tu tiempo y tu corazón. Y quienes no entienden esto, terminan viviendo una fe débil e inestable, basada solo en sentimientos. Pero Dios no te llamó a vivir por sentimientos, te llamó a vivir por convicción. Convicción de que la palabra es verdadera, convicción de que las señales se están cumpliendo, convicción de que entregar tu vida a Dios es la decisión más importante que cualquiera puede tomar. Cuanto más te fortalezcas espiritualmente, más discernimiento tendrás para distinguir entre lo que edifica y lo que simplemente entretiene. Mucha gente se pregunta por qué se siente espiritualmente cansada, débil y sin gozo en su fe. Y la respuesta casi siempre está en la raíz. No se puede permanecer firme en los últimos tiempos si no se está bien nutrido espiritualmente. Por lo tanto, buscar contenido que hable de Jesús, que advierta sobre los eventos finales y que llame al arrepentimiento y a la vigilancia, no es una exageración, es supervivencia espiritual. Dios siempre ha alzado la voz para advertir a su pueblo antes de los tiempos decisivos, e ignorar estas advertencias nunca ha dado buenos resultados. Quizás estés atravesando una etapa de cuestionamiento, duda o incluso el silencio de Dios, pero el silencio no es abandono. A menudo es una invitación a profundizar. Es en este momento que muchos se dan por vencidos, pero también es en este momento que otros maduran. Mantenerse firme cuando no se siente nada es una de las mayores pruebas de fe, y es precisamente ahí donde Dios obra con mayor profundidad, fortaleciendo raíces que no dependen de las emociones, sino del compromiso. Vivimos en tiempos que exigen una fe que no comprometa valores, que no se adapte al sistema, que no se conforme a las presiones del mundo. Jesús dejó claro que el camino sería angosto, que no todos permanecerían, que muchos se escandalizarían. Y sin embargo, Él sigue llamando, invitando, despertando. Cada mensaje que escuchas, cada advertencia que te llega, es una oportunidad para realinear tu corazón, ajustar tu rumbo y fortalecer tu camino. Y mientras permanecen aquí, escuchando y reflexionando, algo se hace cada vez más claro. Ya no es posible vivir una fe superficial, ya no es posible posponer las decisiones espirituales, ya no es posible tratar el llamado de Dios como algo secundario. Hay una preparación, una separación silenciosa, una alineación en el corazón de quienes deciden estar verdaderamente vigilantes. Y en la siguiente parte, profundizaremos en cómo fortalecer esta constancia espiritual en la vida diaria, incluso cuando la rutina se aprieta, las dificultades aumentan y la presión para rendirse se intensifica, porque ahí es precisamente donde muchos fallan y pocos permanecen. Si este mensaje te llegó, si en algún momento de este video algo te conmovió, no ignores este llamado. Esto no es común, es Dios despertándote a algo más grande. Por lo tanto, toma una decisión ahora. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes, alertas y guía espiritual que fortalecen tu fe y te mantienen atento al fin de los tiempos. Estar aquí no se trata de ver videos, se trata de permanecer vigilantes, preparados y alineados con la verdad en este momento crucial. Y si has llegado hasta aquí, eso ya dice mucho de ti. Demuestra que tienes sed, compromiso y voluntad de crecer espiritualmente. Así que haz algo sencillo pero poderoso. Ve a los comentarios ahora y escribe cuidado. Esta palabra representa tu decisión de permanecer atento, firme y conectado con Dios, incluso en medio de las distracciones y presiones del mundo. Cada comentario es una declaración espiritual y juntos formamos una comunidad que ha elegido no dormir espiritualmente, sino permanecer despiertos, preparados y fortalecidos.
Su registro, su comentario y su presencia continua aquí no son simples acciones, son pasos de fe, y lo que decidan ahora puede fortalecer no solo su camino, sino también el de muchas otras personas que aún necesitan despertar. Porque cuando tomas una postura pública, algo cambia en el mundo espiritual. No se trata de exponerse, se trata de alinearse. Se trata de declarar que has elegido observar, permanecer atento, no vivir una fe superficial. Cada persona que comenta, se suscribe o se queda aquí forma parte de un movimiento silencioso, pero poderoso de despertar espiritual. Dios siempre ha trabajado con un remanente, con aquellos que deciden mantenerse firmes, incluso cuando la mayoría prefiere distraerse. Y permanecer firme requiere constancia. No se trata solo de hoy, no se trata solo de cuando el mensaje es conmovedor, sino de la vida cotidiana, en las pequeñas decisiones, en las elecciones que nadie ve. Es elegir la palabra cuando llega el cansancio, es elegir orar cuando el silencio se hace largo, es elegir confiar cuando las circunstancias no ayudan. Esta es la clase de fe que nos sostiene últimamente. Una fe que no depende del entorno, sino de la convicción. Una fe que no se conforma con el sistema, sino que permanece arraigada en Jesús. Quizás aún no tengas todas las respuestas, y no te preocupes. Dios no pide comprensión completa, pide fidelidad. Cada paso de obediencia abre espacio para mayor claridad, discernimiento y sensibilidad espiritual. Y cuanto más te acercas a la verdad, más empieza el Espíritu Santo a revelarte cosas que antes pasaban desapercibidas. Situaciones, personas, caminos que ya no encajan con la nueva etapa que Dios está construyendo en ti. Hay un proceso de maduración en marcha ahora, un fortalecimiento interior que no proviene del ruido, sino de la constancia, y por eso muchos se dan por vencidos a mitad de camino, porque no entienden que el proceso también forma parte del propósito. Dios no solo te prepara para recibir, sino para perseverar, para permanecer firme cuando la presión aumenta, cuando el engaño se intensifica, cuando la fe se pone a prueba. Y mientras permaneces aquí, siguiendo estos mensajes, algo se está ajustando dentro de ti, aunque aún no puedas explicarlo, porque Dios obra de manera profunda, silenciosa y precisa. Y lo que viene a continuación requiere aún más discernimiento, porque en la próxima entrega hablaremos de actitudes prácticas que fortalecen la fe en estos últimos tiempos y de cómo no perder el enfoque espiritual incluso cuando todo a tu alrededor intenta desviarte de tu propósito. Hay algo que casi nadie percibe, pero que ha influido profundamente en la fe de muchas personas en estos tiempos. Un cambio silencioso y sutil que no ocurre desde afuera, sino que comienza en el corazón y en la forma en que se interpreta la verdad. Muchas señales pasan desapercibidas, no porque sean confusas, sino porque requieren discernimiento espiritual para ser comprendidas. Y eso es precisamente de lo que hablaremos a continuación. En el siguiente video comprenderás la actitud diaria que mantiene la fe firme, incluso cuando el entorno espiritual se vuelve confuso, cómo reconocer cuando algo parece correcto, pero no está alineado con la palabra, y por qué tantas personas se desvían sin darse cuenta. Hay un patrón que se repite, una advertencia y una dirección clara para quienes han decidido permanecer vigilantes hasta el final. Este próximo contenido aportará claridad, alineación y comprensión sobre qué fortalece o debilita el camino espiritual en los últimos tiempos. Porque cuando ves con discernimiento, no te pierdes, ni te confundes, ni te desvías. Y es a partir de esta comprensión que muchas decisiones empiezan a ajustarse definitivamente.